Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Primeramente les voy a presentar como la parte más antigua de Japón de estos dos libros, que vendría siendo el periodo Edo o la cultura del periodo Edo. Edo era antes lo que se llamaba Tokio, o sea, primero se llamó Edo y se transformó en lo que viene siendo Tokio, ¿no? Que ya es la capital de Japón, pero desde estos siglos, que viene siendo 1600 a 1868, es que se estableció esta capital y se convirtió como en la capital cultural de todo Japón. Aquí les vengo a presentar el índice de este libro, que es el que estamos pues promoviendo con estas charlas. Y como comentaban, es parte de esta colección de Japón, son como unos 100 libros, no sé, son algunos. La mayoría están en inglés, pero es como bastante, una muy buena selección de libros. Este libro está escrito por un japonés que se llama Nishiyama Matsunosuke. Él nació en 1912 y falleció en 2012. Él era un maestro de historia en una de las universidades de Japón y trabajó mucho toda esta temática sobre la cultura Edo. Y bueno, el libro es de 1997 y son varios ensayos que él trabajó durante su vida y se recopilaron en este libro. Primeramente, como introducción sobre el periodo Edo, como les decía, es algo súper importante para Japón porque es donde se movió la nueva capital. Anteriormente la capital era Kioto y ahora se fue a Edo, que es el actual Tokio. Era una cultura como muy próspera y tenían un rol muy activo en la creación. Hacían lo que es el grabado japonés, ukiyo-e, que es como lo más conocido de Japón en la actualidad. Pero también todas las personas que habitaban el Edo de ese entonces les gustaba mucho leer libros, eran personas muy cultas, incluso escribían sus propios poemas o haikus y consumían todo tipo de cultura, ¿no? Iban al teatro, a estos teatros kabuki. Por ejemplo, acá en el lado derecho tenemos a este actor de teatro que está representando a un samurái. Y lo que se hacían en el arte, por ejemplo, es representar todas estas escenas de los samuráis, de las geishas y de la cultura popular, que es lo que nos queda a nosotros hoy en día. Era un arte como muy fácil de comprar, entonces tú podías comprar un grabado de este ukiyo-e en lo que te costaba un plato de ramen, ¿no? Entonces era algo bastante accesible que todo el mundo podía comprar y tenía en su casa. También había otros objetos de diseño, por ejemplo, no sé, peinetas o las pipas que usaban los japoneses en ese entonces, que eran así como larguitas. Y también hay varios artistas que hacían diseños especiales para estas pipas y hay catálogos de todo esto. Por otro lado, como era una parte muy activa en el arte, en la cultura, también en la parte culinaria se empezó a elevar más, a hacer platillos más elaborados. Y por eso es la importancia del tema que vamos a platicar hoy. Primeramente estaban estos iemoto. Los iemoto quiere decir gran maestro. Eran como los depositarios de todas las artes culinarias en este caso, pero también había iemotos de la ceremonia del té o del ikebana, ¿no? Que es el arreglo floral. También había, por ejemplo, de las artes marciales, del karate, o sea, de todas estas artes que empezaron a surgir. Tenían su maestro que se llamaba iemoto. Y en la actualidad estos son como un cargo que se va pasando de generación en generación o con alumnos, ¿no? Entonces hasta la actualidad sigue habiendo este sistema y sigue habiendo iemotos de la cocina, de las artes marciales, etc. En las escuelas de cocina estas se llamaban ryu y empezaron desde el periodo Muromachi, que es un periodo anterior al periodo Edo, entre 1333 y 1573. Aquí lo que se guardaba como en estos recetarios, eran una especie de recetarios que se guardaban en sus libros, era sobre todo lo que se tenía que hacer en los rituales, en las ceremonias, sobre todo con la realeza, ¿no? Todo lo que tenía que ver con los banquetes para la realeza y todo esto. Pero ya para 1680, que también cabe en este periodo, es que empezaron a abrirse restaurantes ya como más hacia el público. Entre estas escuelas de cocina, estas son como las 4 más importantes, las Shijo-ryu, Sonobe-ryu, Ogasu-ryu y Shinji-ryu. Las 2 últimas estaban a cargo del shogun Ashikaga.
El shogun vendría siendo como el cargo más alto del periodo. En ese periodo no había emperador, sino que el shogun era el que estaba a cargo. Cuando terminó el periodo Edo, vuelve a subir el emperador y ya es el periodo Meiji. Pero en este caso es como si le sirvieran la cocina al rey, ¿no? Un equivalente. Y bueno, habían decaído un poco estas cocinas en las guerras civiles. Obviamente en los periodos de guerra pues no se podían dar este lujo, ¿no?, de tener banquetes y todo esto, pero fue un resurgimiento aquí en el periodo Edo. En esta imagen tenemos, así era la vestimenta de cómo eran los cocineros en aquel entonces, con sus trajes de seda, porque pues recordemos que servían como a la realeza o a los altos cargos, y tenían este sombrero alto. Estas escuelas tenían transmisiones secretas como de sus recetas, que iban desde la forma en que se cortaba el pescado hasta pues ya las elaboraciones más elaboradas, ¿no?, más específicas. Hay un libro que se llama Registros de la cocina de la casa Shijo, que fue de las 4 que les mostré la última, que es como la más famosa, y hasta la actualidad, comenta el autor, o sea, 1900 todavía seguía vigente esta casa Shijo. No sé la verdad si en la actualidad todavía, pero supongo que sí, ¿no? Porque los japoneses son muy de pues mantener sus tradiciones. Aquí son 3 volúmenes. En el primer volumen habla de los menús para las ceremonias, que es lo que se comía, y las bandejas con los 3 tiempos. Y en cada uno había platitos. No sé si han visto la comida japonesa que te dan el platito de sopa, el de arroz, el de pescado, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco relacionado a la poética, porque también los haikus son así de 3, 5, 7 versos, etcétera. Y aquí también te ponían 7, 5 y 3 platos, o 5, 5 y 3 platos. Ellos van mucho como, no por la simetría, pero sí por un significado de cada número que te ponen, ¿no? Luego, en el segundo libro, que este ya es de 1649, aquí habla de las 5 fiestas anuales, la ceremonia como de convertirse en hombre o de hombría, las bodas y hasta la primera comida de un bebé, o sea, el primer bocado que habría de comer ya pasando como a sólidos, ¿no? Y todo esto. Y además venía cómo cortar una carpa en 55 versiones diferentes. Aparte de la carpa, pues estaba la lubina, que es otro tipo de pescado, y no me acuerdo si es la lubina o la carpa, que se supone que tiene como 36 escamas. Entonces puedes empezar con cada una escama diferente y es una técnica ya muy diferente de cortarlo, ¿no? Y te va a dar un corte diferente. E incluso los nombres de los cortes son así como la elevación del cielo del shogun no sé qué. O sea, son títulos bien específicos y como incluso poéticos, ¿no? No nada más es decir, va a ser el corte de pescado en 4 o en 5, sino tienen un significado ya más ritual. Y además, pues de comer pescado principalmente, comían también ganso salvaje, la grulla y el faisán. Eso sí, en la actualidad la grulla está protegida, es un ave protegida y pues no se puede comer, pero en esos tiempos sí se podía comer porque pues había en abundancia. Y aquí nuevamente están los personajes que les decía con la vestimenta tradicional de los cocineros de aquel entonces, y es toda una ceremonia, incluso pues mover el cuchillo, mover las pinzas, y es todo un ritual, ¿no? Ahora, sobre la comida para viajeros. En ese entonces había como un recorrido, casi como nosotros hacemos a los pueblos mágicos de México. Había 53 paradas del Tokaido. El Tokaido era como una carretera costera que conectaba Tokio con Kioto. Entonces había paradas porque las personas lo hacían a pie, lo hacían aproximadamente en 2 semanas, o los de la realeza los hacían como en estas literas que los cargan entre 2 personas, pero pues también es a pie, ¿no? Básicamente. Entonces tenían que parar, alimentarse, descansar un poco. Y lo que comían sobre todo era arroz. Lo ofrecían con este guiso de raíz de bardana y zanahoria. Ambos pues son tubérculos. La corvícula, que son una especie de almejas chiquitas en sopa. El rábano japonés, que también es muy típico, lo hacían en diferentes guisos. El hongo shiitake, la caballa, que es como pescado seco y posteriormente como asado.
Y también estaban las ciruelas encurtidas. Estas ciruelas encurtidas se las comían con arroz o así solitas. Entonces son como esas recetas familiares que se van abriendo también como al público, ¿no? Y ya más establecido estaban pues los restaurantes. Sí había grandes restaurantes porque según los registros, estos restaurantes recibían al shogun y a toda su corte en ciertas festividades. Entonces deberían ser restaurantes que recibían, no sé, 200 personas, 300 personas. Este de la derecha es el Yaosen, que es uno de los restaurantes más famosos, y sabemos que es famoso porque aparecía en varios de los grabados de aquella época, en varios diarios y todo esto. Incluso hay unos grabados de Hiroshige, que es un libro especial de grabados de cada uno de los restaurantes. Entonces, no sé, es como si nuestro Instagram se dedicara a hacer comida o a hablar de comida y hacer un registro de estos restaurantes. Igual ellos lo hacían, nada más que en estos grabados. Y por otra parte estaban las casas de té. Las casas de té son un poco más informales que los restaurantes, y aquí tenían, por ejemplo, a las geishas, que les servían el té pues a los personajes que asistían ahí. Esas casas de té se hicieron muy populares porque estaban pegadas al río, entonces era muy fácil tener acceso a un agua potable para calentar el té y también que pudieran pescar pues algo, ¿no? Para que lo sirvieran ahí mismo. Y también algo más informal pero súper popular son las tiendas de sushi. Aquí es donde fue el auge del sushi. Era la especialidad. Aparecieron en el periodo Bunsei entre 1818 y 1830. O sea, dentro del periodo Edo hay como pequeños periodos dependiendo de qué shogun estaba como a cargo, ¿no? Y ya para los 20 se abrieron también estas tiendas de sushi en Osaka y en otras partes. Unos ejemplos de sushi es el nigiri sushi, que es como el típico, que es el arrocito con el pescado crudo arriba. Estos se hacían, por ejemplo, de huevo, de camarón, estaban envueltos en alga, pulpo, calamar, otro tipo de mariscos. Estos dicen que costaban 8 dan, pero por ejemplo el de huevo era mucho más caro y este costaba el doble, este costaba 16 dan. Entonces era como del tipo de la comida más gourmet que pudieras pedir, pues es un nigiri sushi de huevo, ¿no? También estaba el Kahada sushi, que es este tipo de pescado especial cortado, y el Sasa sushi. Esta hojita es una hojita de bambú y se van poniendo en la hojita de bambú individualmente y pues igual es el arroz y el pescado arriba o otros ingredientes. También está otro tipo de sushi que es el Shirashi sushi, que este es un bowl como lo que conocemos ahorita, casi un poke, que es como el arroz y varios ingredientes arriba y ya tú lo vas, no sé, comiendo o revolviendo. Y otro es el Gomuku sushi. Todas estas especialidades o especificidades de sushi las fue haciendo dependiendo del chef que las hacía, dependiendo de la tiendita o dependiendo de la región, ¿no? También. Y ya se fueron popularizando. En la actualidad todas estas variedades de sushi se pueden consumir pues en Japón, y aquí en México pues ya también se empieza a abrir un poco el panorama de más allá del maki sushi, que también es otro tipo. Maki pues quiere decir rollo. Y también estaban establecidos como la vestimenta de los que hacían el sushi. Se ponían una toalla en la cabeza y era un kimono sencillo, que se lo fajaban por detrás para que no se les ensuciara, no se les enredara. Usaban calcetas blancas altas y unas sandalias de paja. Y ahora pues más o menos este sería como la vestimenta que usan los maestros de sushi hoy en día. Y por otro lado estaban las tiendas de soba. La soba es hecha de trigo sarraceno y es un fideo delgadito. Por otra parte, el udon es harina de trigo, o sea, trigo común, y es más grueso. El trigo sarraceno es como casi trigo salvaje y es como en forma de triangulitos. Y el trigo normal es como más larguito. O sea, es de la misma especie, pero da otro sabor, ¿no? También. Y este udon lo hacían de colores. Desde el periodo Edo sí lo vienen haciendo de colores. A la hora de hacer la masa y la mezcla, ponían, por ejemplo, el camarón,
lo cocían y les daba este tono rojizo, o aquí se ve más bien ya rosa, ¿no? Al momento del cocimiento. El té verde pues daba el color verde, y para hacer el amarillo era con las yemas de huevo, o con el huevo entero ya daba el color blanco. Y para el negro se usaba el alga kelp, tostada y molida. Y el platillo se hacía una sopa, un caldo. A ese se le ponía hojuelas de pescado, que es lo que se ve hasta arriba, un cebollín y un tipo de mostaza japonesa y de wasabi para darle sabor, y eso era todo. Porque recordemos que esto era como comida de diario, así muy barata. Pero también hay registros de que como los mayordomos de las casas reales hacían sus órdenes y pedían soba a domicilio, como nosotros pedir ahorita a domicilio, ellos también pedían a domicilio y tenían pues su soba como de cierta tienda que les gustaba y así. Y bueno, el tercer tipo de pasta que no puse aquí vendría siendo el ramen, y el ramen es más bien con el trigo, con el fideo más quebradito, ¿no? Que está así como en zigzag casi. Y bueno, esto es en resumen lo de la cocina, y les traigo también recomendaciones. Estos primeros 3 libros están también aquí en esta colección de Japón. El primero es Religión Tokugawa. Se conoce como Tokugawa o periodo Edo porque Tokugawa fue el shogun que entró cuando empezó el periodo Edo. Sobre Kabuki, que les decía que también era algo muy cotidiano. Bushido, que es sobre los samuráis y los códigos de los samuráis. Y el cuarto, creo que no está aquí en la biblioteca, pero igual se los recomiendo, que es el Japón de Hokusai, que habla, por ejemplo, sobre estas paradas que les decía, sobre las casas de té y sobre la vida cotidiana de Japón de esa época. Y bueno, esto sería de la primera presentación, no sé si tienen comentarios. Universidad de Morelia, transforma tus ideas en éxito.